El hundimiento de la casa User. Edgar Allan Poe. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños, Weird Tales. El hundimiento de la casa User. Son quereston lucer en suspendu, si tot cuon le touche, il resonne. Beranger. Durante todo un día de otoño, oscuro, triste, silencioso, en que las nubes se cernían bajas y plomizas en los cielos, crucé solo, a caballo, una región singularmente monótona del país, y al fin, cuando se extendían las sombras, me encontré a la vista de la melancólica casa de User. No sé cómo ocurrió, pero a la primera ojeada sobre el edificio una sensación de insufrible tristeza invadió mi espíritu. Digo insufrible, pues aquel sentimiento no lo mitigaba esa emoción semiagradable, por poética, con que acoge por lo general el ánimo la severidad de las naturales imágenes de la desolación o de lo terrible. Contemplé la escena que ante mí tenía, la simple casa, el sencillo paisaje característico de la heredad, los desnudos muros, las ventanas, ojos vacíos, algunas hileras de juncos y unos cuantos troncos de árboles agostados, con una fuerte depresión de ánimo solo comparable, como sensación terrena, al ensueño posterior del fumador de opio, a la amarga vuelta a la existencia cotidiana, al atroz descorrerse del velo. Era una sensación glacial, un abatimiento, una náusea del corazón, una irremediable tristeza mental que ningún estímulo de la imaginación podía impulsar a lo sublime. ¿Qué era aquello? Me detuve a pensar, ¿qué era aquello que así me desalentaba al contemplar la casa User? Misterio de todo punto insoluble, y no podía luchar contra las sombrías visiones que sobre mí se amontonaban mientras reflexionaba. Me vi forzado a recurrir a la insatisfactoria conclusión de que existen, fuera de toda duda, combinaciones simplísimas de objetos naturales que tienen el poder de afectarnos así, mientras el análisis de este poder se halla aún entre consideraciones alejadas de nuestro alcance. Era posible, pensé, que una simple disposición diferente de los detalles de la escena, de los pormenores del cuadro bastase para modificar, para anular quizá, su poder de impresión dolorosa, y obrando conforme a esa idea guié mi caballo hasta la escarpada orilla de un negro y fantástico estanque que extendía su tranquilo brillo hasta la mansión, pero, con un estremecimiento aún más aterrador que antes, contemplé fijamente las imágenes reflejadas e invertidas de los juncos grises, de los espectrales troncos lívidos y de las vacías ventanas como ojos. En aquella mansión de melancolía pensaba, sin embargo, residir unas semanas. Su dueño, Braderick User, había sido uno de mis joviales compañeros de adolescencia. Muchos años habían transcurrido desde nuestro último encuentro, pero una carta suya me había llegado recientemente a una región alejada. Por su tono de vehemente apremio aquella carta no admitía otra respuesta que mi presencia. La letra mostraba una evidente agitación nerviosa. El autor hablaba de una dolencia física aguda, de un trastorno mental que le oprimía y de un vivo deseo de verme por ser su mejor y, en realidad, su único amigo, pensando hallar en la jovialidad de mi compañía algún alivio a su mal. Era la forma en que decía todas estas cosas y muchas más, era la manera suplicante de abrirme su pecho, lo que no me permitía vacilar, y en consecuencia obedecí de inmediato lo que yo, pese a todo, consideraba como un requerimiento extrañísimo. Aunque de muchachos hubiéramos sido camaradas íntimos, bien mirado sabía poco de mi amigo. Su reserva fue siempre excesiva y constante. Sabía yo, sin embargo, que su antiquísima familia se había distinguido desde tiempo inmemorial por una peculiar sensibilidad de temperamento, desplegada a lo largo de muchos años en numerosas y elevadas concepciones artísticas y manifestaba recientemente en repetidas obras de caridad, generosas aunque discretas, así como en un apasionado fervor por las dificultades más que por las bellezas ortodoxas y fácilmente reconocibles de la ciencia musical. Conocía también el notabilísimo hecho de que la estirpe de los User, por venerablemente antigua que fuese, no había dado de sí en ninguna época rama duradera, en otras palabras, que la familia entera se había perpetuado siempre en línea directa con insignificantes y pasajeras variaciones.
Semejante ausencia, pensé mientras revisaba mentalmente la perfecta concordancia de esas aserciones con el carácter proverbialmente atribuido a la estirpe, reflexionando sobre la posible influencia que una de ellas podía haber ejercido a lo largo de tantos siglos sobre la otra. Semejante ausencia quizá de ramas colaterales y la consiguiente transmisión directa de padre a hijo del patrimonio y del nombre era lo que al fin identificaba tanto a los dos, hasta el punto de fundir el título originario de la posesión a la arcaica y equívoca denominación de Casa de User, nombre que parecía incluir, al menos para los campesinos que lo utilizaban, la familia y la casa solariega. Ya he dicho que el único efecto de mi experiencia un tanto infantil, contemplar abajo el estanque, había profundizado aquella primera y singular impresión. No puedo dudar que la conciencia de mi acrecida superstición, ¿por qué no definirla así?, sirvió ante todo para acelerar aquel crecimiento. Tal es, lo sé de antiguo, la paradójica ley de todos los sentimientos basados en el terror. Y esta debió ser la única razón que, cuando mis ojos se alzaron hacia la casa desde su imagen en el estanque, hizo brotar en mi mente una extraña visión tan ridícula en verdad que solo la menciono para mostrar la inmensa fuerza de las sensaciones que me oprimían. Mi imaginación estaba excitada hasta el punto de convencerme de que sobre la casa toda y la hacienda flotaba una atmósfera peculiar de ambos y de las cercanías más inmediatas, una atmósfera sin afinidad con el aire del cielo, emanada de los árboles agostados, de los muros grisáceos, del estanque silencioso, un vapor pestilente y místico, opaco, pesado, apenas perceptible y de color plomizo. Sacudiendo de mi espíritu lo que no podía ser más que sueño, examiné más de cerca el aspecto real del edificio. Una excesiva antigüedad parecía constituir su principal característica. La decoloración ocasionada por los siglos era grande. Menudos hongos sembraban toda la superficie tapizándola con la fina y enmarañada trama de un tejido suspendido de los aleros. Pero todo esto no implicaba ninguna destrucción. No se había desprendido parte alguna de la mampostería y parecía haber una violenta contradicción entre aquella todavía perfecta adaptación de las partes y el especial estado de disgregación de cada piedra. Esto me recordaba mucho la aparente integridad de ciertos maderajes labrados que han dejado pudrir durante largos años en alguna cripta olvidada sin la intervención del soplo del aire exterior. Aparte de este indicio de ruina general, el edificio no presentaba el menor síntoma de inestabilidad. ¿Acaso la vista de un observador minucioso hubiera descubierto una grieta apenas perceptible que, extendiéndose desde el tejado de la fachada, se abría camino bajando en zigzag por el muro hasta perderse en las sombrías aguas del estanque? Observando estas cosas cabalgué por una breve calzada hasta la casa. Un sirviente que esperaba tomó mi caballo y yo entré por el arco gótico del vestíbulo. Otro criado de paso furtivo me condujo en silencio desde allí, por varios pasadizos oscuros e intrincados, hasta el estudio de su amo. Muchas de las cosas que encontré en mi camino contribuyeron no sé cómo a exaltar las vagas sensaciones de que antes he hablado. Mientras las cosas que me rodeaban, las molduras de los techos, los sombríos tapices, el ébano negro del suelo y los fantasmagóricos trofeos heráldicos que rechinaban a mi paso, eran muy conocidas por mí, por estar acostumbrado a ellas desde la infancia, mientras no vacilaba en reconocer lo familiar que era todo aquello. Me sorprendían por lo insólitas las fantasías que aquellas imágenes habituales despertaban en mí. En una de las escaleras encontré al médico de la familia. La expresión de su rostro, pensé, era una mezcla de baja astucia y de perplejidad. Me saludó con azaramiento y pasó. El criado abrió entonces la puerta y me condujo a presencia de su señor. La habitación en que me hallaba era muy amplia y alta, las ventanas largas, estrechas y ojivales se hallaban a tanta distancia del piso de roble negro que eran absolutamente inaccesibles desde dentro. Débiles fulgores de luz roja pasaban a través de los cristales enrejados, arrojando claridad suficiente para distinguir los principales objetos. La mirada, sin embargo, luchaba en vano por alcanzar los rincones más alejados de la estancia o los entrantes del techo abovedado y esculpido. Oscuros tapices colgaban de las paredes. El mobiliario general era profuso,
incómodo, antiguo y deslucido. Libros e instrumentos musicales yacían desparramados en desorden, pero no bastaban para dar vitalidad alguna a la escena. Sentí que respiraba una atmósfera penosa. Un aire de severa, profunda e irremediable melancolía envolvía y penetraba todo. A mi entrada, User se levantó de un sofá donde estaba tendido y me saludó con una calurosa viveza que tenía mucho, y este fue mi primer pensamiento, de cordialidad exagerada, del esfuerzo obligado de un hombre de mundo en Ullé, pero una ojeada sobre su rostro me convenció de la perfecta sinceridad. Nos sentamos y durante unos momentos, mientras él callaba, lo miré con un sentimiento que participaba de la compasión y del pavor. Jamás hombre alguno hasta entonces había cambiado tan terriblemente y en tan breve tiempo como Roderick User. A duras penas podía persuadirme a admitir la identidad del ser exangüe que ante mí tenía con el compañero de mi adolescencia. Aún así, el carácter de su fisonomía había sido siempre notable, una tez cadavérica, unos ojos grandes, líquidos, incomparablemente luminosos, unos labios algo finos y muy pálidos, pero de curva extraordinariamente hermosa, una nariz de delicado tipo hebraico, pero de ventanillas de una anchura desacostumbrada, un mentón moldeado con finura que revelaba en la falta de prominencia una falta de energía moral, un cabello que por su suave tenuidad parecía tela de araña, estos rasgos, unidos al excesivo desarrollo frontal, componían en conjunto una fisonomía difícil de olvidar. Y ahora la simple exageración del carácter predominante de aquellas facciones y de su expresión habitual implicaban una alteración tan grande que dudé del hombre con quien estaba hablando. La espectral palidez de la piel, el milagroso brillo de sus ojos me sobrecogieron sobre toda ponderación y hasta me aterraron. Además había dejado crecer su sedoso cabello al desgaire y, como aquel tejido de telaraña flotaba más que caía en torno al rostro, me era imposible, incluso realizando un esfuerzo, relacionar su enmarañada apariencia con idea alguna de simple humanidad. Me sorprendió hallar cierta incoherencia, cierta contradicción en las maneras de mi amigo, y pronto descubrí que provenía de una serie de pequeños y fútiles esfuerzos por vencer un azaramiento habitual, una excesiva agitación nerviosa. A decir verdad, yo estaba preparado para algo de esta índole, no menos por su carta que los recuerdos de ciertos rasgos juveniles y por las conclusiones a que llegué tras rememorar su peculiar condición física y su temperamento. Sus gestos eran tan pronto vivos como indolentes, su voz pasaba con rapidez de una indecisión trémula, cuando su ardor parecía caer en completa latencia, a esa especie de concisión enérgica, a esa enunciación abrupta, densa, hueca, a esa pronunciación gutural, plúmbea, perfectamente modulada y equilibrada que puede observarse en el borracho perdido o en el opiómano incorregible durante los periodos de excitación más intensa. Así pues, habló del objeto de mi visita, de su ardiente deseo por verme y del alivio que aguardaba de mí. Se extendió durante un rato sobre lo que pensaba acerca de la índole de su dolencia. Era, dijo, un mal constitucional y familiar, para el que desesperaba de encontrar remedio, una simple afección nerviosa, añadió acto seguido, que sin duda desaparecería pronto. Se manifestaba en una multitud de sensaciones anormales, algunas, cuando las detalló, me interesaron y confundieron, aunque quizá los términos y gestos de su relato influyeran bastante. Sufría mucho a consecuencia de una agudeza mórbida de los sentidos, apenas toleraba los alimentos más insípidos, solo podía usar ropas de cierto tejido, los perfumes de toda clase de flores les sofocaban, incluso la luz más débil atormentaba sus ojos y exclusivamente algunos sonidos peculiares, de instrumentos de cuerda, no le inspiraban horror. Vi que era un esclavo sometido a una suerte anómala de terror. Moriré, dijo, tengo que morir de esta lamentable locura. Así y no de otro modo pereceré. Temo los sucesos futuros, no tanto por sí mismos, como por sus secuelas. Tiemblo pensando en cualquier cosa, en el incidente más trivial que pueda actuar sobre esta intolerable agitación de mi alma. No siento aversión por el peligro, como no sea por su efecto absoluto, el terror. En esta excitación, en este lamentable estado,
presiento que tarde o temprano llegará un momento en que deba abandonar vida y razón a un tiempo en alguna lucha con el horrible fantasma, con el miedo. Supe también a intervalos, por insinuaciones interrumpidas y ambiguas, otra particularidad de su estado mental. Se hallaba dominado por ciertas impresiones supersticiosas relativas a la mansión donde habitaba, de la que no se había atrevido a salir desde hacía muchos años, supersticiones relativas a una influencia cuya enérgica respuesta describió en términos demasiado sombríos para ser repetidos. Una influencia que algunas características de la simple forma y materia de su casa solariega habían ejercido sobre su espíritu, decía, a fuerza de sufrirlas largo tiempo, efecto que el aspecto físico de los muros y las torres grises y el oscuro estanque en que todo se reflejaba habían terminado creando sobre la moral de su existencia. Admitía no obstante, aunque con vacilaciones, que podía atribuirse a un origen más natural y mucho más palpable gran parte de la peculiar melancolía que le afectaba, la cruel y antigua dolencia, la muerte evidentemente próxima de una hermana tiernamente querida, su sola compañera durante muchos años, su única pariente en la tierra. Su muerte, dijo con una amargura que nunca podré olvidar, hará de mí, el desesperado, el débil, el último de la antigua estirpe de los User. Mientras hablaba, Lady Madeline, que así se llamaba, pasó por un rincón apartado de la estancia y, sin fijarse en mi presencia, desapareció. La miré con un asombro enorme no desprovisto de terror, y sin embargo me es imposible explicar estos sentimientos. Una sensación de estupor me oprimió a medida que mis ojos seguían sus pasos que se alejaban. Cuando al fin una puerta se cerró tras ella, mi mirada buscó instintiva y ansiosamente el rostro del hermano, que lo había hundido entre sus palmas. Solo pude percibir una palidez mayor que la habitual extendiéndose por entre los descarnados dedos a través de los cuales goteaban abundantes lágrimas apasionadas. La enfermedad de Lady Madeline había desconcertado durante largo tiempo la ciencia de los médicos. Una apatía pertinaz, un agotamiento gradual de su persona y frecuentes, aunque pasajeros, accesos de índole parcialmente cataléptica eran el insólito diagnóstico. Hasta entonces había sobrellevado con firmeza la carga de su enfermedad sin resignarse a guardar cama, pero al caer la tarde de mi llegada a casa, sucumbió, como su hermano me dijo aquella noche con inexpresable agitación, al poder postrador del mal, y supe que la breve visión que yo había tenido de su persona sería probablemente la última para mí, que nunca más vería a aquella dama, viva al menos. En varios días posteriores, ni User ni yo mencionamos su nombre, y durante ese periodo realicé vehementes esfuerzos por aliviar la melancolía de mi amigo. Pintábamos y leíamos juntos, o yo escuchaba como en un sueño las fogosas improvisaciones en su guitarra. Y así, a medida que una intimidad cada vez más estrecha me admitía sin reserva en lo más recóndito de su alma, iba percibiendo con amargura la vanidad de todo intento de alegrar un espíritu cuya oscuridad, como una cualidad positiva e inherente, se derramaba sobre todos los objetos del universo moral y físico en una irradiación incesante de melancolía. Siempre conservaré el recuerdo de las muchas horas que pasé en compañía del dueño de la casa User. Pese a todo, fracasaría si quisiera expresar la índole exacta de los estudios o de las ocupaciones a los que me inducía y cuyo camino me mostraba. Una idealidad ardiente, exaltada y enfermiza arrojaba una claridad sulfúrea por doquiera. Sus largas improvisaciones fúnebres resonarán por siempre en mis oídos. Y entre otras cosas, conservo dolorosamente en la memoria una singular perversión, amplificada, del aria impetuosa del último vals de von Weber. En cuanto a las pinturas que incubaba su laboriosa fantasía, y cuya vaguedad crecía a cada trazo causándome un estremecimiento tanto más penetrante cuanto que desconocía su causa. De esas pinturas, tan vívidas que aún tengo sus imágenes ante mí, en vano intentaría presentar algo más que la pequeña porción comprendida en los límites de las simples palabras escritas. Por la completa sencillez, por la desnudez de sus dibujos, inmovilizaban y sobrecogían la imaginación. Si alguna vez un mortal pintó una idea, ese mortal fue Frederick User. Para mí,
al menos en las circunstancias que me rodeaban, surgía de las puras abstracciones que el hipocondríaco lograba lanzar sobre el lienzo, una intensidad de intolerable espanto cuya sombra no he sentido nunca siquiera en la contemplación de los sueños de Fuseli, refulgentes sin duda, pero demasiado concretos. Una de las fantasmagóricas concepciones de mi amigo, que no participaba con tanto rigor del espíritu de abstracción, puede ser apenas esbozada con palabras aunque de manera imprecisa. Era un pequeño cuadro que representaba el interior de una cripta o túnel inmensamente largo, rectangular, de muros bajos, lisos, blancos y sin interrupción ni adorno. Ciertos pormenores accesorios del dibujo servían para sugerir la idea de que esa excavación se hallaba a gran profundidad bajo la superficie de la tierra. No se veía ninguna salida en toda su vasta extensión ni se percibía antorcha u otra fuente artificial de luz, sin embargo una oleada de intensos rayos flotaba por todo el espacio bañando el conjunto en un lívido e inadecuado esplendor. Ya he hablado de ese estado morboso del nervio auditivo que volvía intolerable toda música para el paciente, salvo ciertos efectos de instrumentos de cuerda. Quizá los estrechos límites en los que se había confinado él mismo al tocar la guitarra fueran los que provocaron en gran medida el carácter fantástico de sus interpretaciones. Pero no es posible explicar de la misma manera la férvida facilidad de sus impromptus. Debían de ser, y lo eran, tanto las notas como las palabras de sus extrañas fantasías, pues a menudo se acompañaba con improvisaciones verbales rimadas, debían de ser fruto de ese intenso recogimiento, de esa concentración mental a que he aludido antes y que podía observar solo en ciertos momentos de la más alta excitación artificial. Recuerdo bien las palabras de una de aquellas rapsodias. Quizá me impresionó con mayor fuerza cuando la dijo, porque en la corriente interna o mística de sus sentidos creí percibir, por vez primera, que su ser tenía plena conciencia de su estado, que sentía como su sublime razón vacilaba sobre su trono. Aquellos versos, que él tituló El Palacio Encantado, decían poco más o menos así. Y en el más verde de nuestros valles, donde habitaron ángeles buenos, en otro tiempo su frente alzaba hasta las nubes palacio espléndido. Era el dominio de un rey altivo. El pensamiento, jamás querube batió las alas sobre un palacio más noble y regio. 2. Gualdas, doradas, rojas banderas sobre las torres flotan al viento. Y esto hace tiempo, tiempo remoto, ya mucho tiempo, y toda brisa que en las almenas rizaba alegre tales trofeos, en los espacios se evaporaba como un aroma de azul incienso. 3. Los peregrinos de aquellos valles por las ventanas absortos vieron en los salones danzar espíritus de ágiles flautas al ritmo aéreo, y en torno a un trono luego acercábanse. Un trono excelso, donde en su gloria resplandecía el infortunado rey de este reino. 4. Orlada en perlas y pedrerías la vasta puerta del monumento, cuál ledo río pasar dejaba las muchedumbres de alados secos que repetían en sus conceptos de aquel monarca las alabanzas. Más de repente, seres extraños, fúnebres seres siempre de duelo, el trono altivo de aquel monarca, asaltan pérfidos, la antigua gloria y el poderío del pensamiento, son ya una historia casi olvidada. Hace ya tiempo, ya mucho tiempo, vi y oí el viandante de aquellos valles. Por los balcones ve, siempre abiertos, formas extrañas que danzan, al son de músicas que son lamentos. Y por las puertas pasan y pasan los foscos sueños. ¿Cuál negro río de sombras lívidas? De sombras lívidas siempre de duelo. Recuerdo bien que las sugestiones suscitadas por esta balada nos sumieron en una corriente de pensamientos en la que se manifestó una opinión de Husserl que menciono aquí, no por su novedad, pues otros hombres, 6, han pensado lo mismo,
sino para explicar la tenacidad con que la mantuvo. Afirmaba en líneas generales la sensibilidad de todos los seres vegetales. Pero en su trastornada imaginación la idea había adquirido un carácter más osado e invadía incluso bajo ciertas condiciones el reino inorgánico. Me faltan palabras para describir todo el alcance y el grave abandono de su convencimiento. Esta creencia, empero, se vinculaba, como ya he sugerido, con las piedras grises de la morada familiar. Según él imaginaba, las condiciones de la sensibilidad quedaban satisfechas por el sistema de colocación de aquellas piedras, por su disposición, así como por los numerosos hongos que las recubrían y los agostados árboles circundantes, pero sobre todo por la inmutabilidad de este orden y su desdoblamiento en las quietas aguas del estanque. La prueba de esa sensibilidad, estaba, según dijo, y al oírlo me estremecí, en la gradual pero evidente condensación de una atmósfera propia por encima de las aguas y en torno de los muros. El resultado, añadió, quedaba patente en aquella silenciosa aunque importuna y terrible influencia que desde hacía siglos había modelado los destinos de su familia convirtiéndole a él en eso que ahora yo veía, en eso que él era. Semejantes opiniones no necesitan comentario y yo no haré ninguno. Nuestros libros, los libros que durante años formaran no pequeña parte de la existencia intelectual del enfermo, estaban en estricto acuerdo, como podrá suponerse, con este carácter fantasmal. Estudiábamos juntos minuciosamente obras como el Berber de Chartreuse, de Gresset, el Belfegor, de Maquiavelo, el cielo y el infierno, de Swedenborg, el viaje subterráneo de Nicolas Klim, de Holberg, la quiromancia, de Robert Fladd, Jean de Indaginé y de la Chambre, el viaje a la distancia azul, de Tieck, y la ciudad del sol, de Campanella. Nuestro libro favorito era un pequeño volumen inoctavo del Directorium Inquisitorium, del dominico Eimeric de Gerona, y había pasajes de Pomponio Mela sobre los antiguos sátiros africanos y egipcios con los cuales Husserl soñaba durante horas enteras. Con todo, su principal delicia se hallaba en la lectura atenta de un raro y curioso libro gótico in quarto, el manual de una iglesia olvidada, las Vigiliae Mortorum Chorumiclis y Maguntinae. Pensaba a mi pesar en el extraño ritual de aquel libro y en su probable influencia sobre el hipocondríaco, cuando una noche, tras informarme bruscamente de que Lady Madeline había dejado de existir, anunció su intención de conservar el cuerpo durante 15 días, antes de su enterramiento definitivo, en una de las numerosas criptas situadas bajo los gruesos muros del edificio. La profana razón que alegaba para justificar aquella singular manera de proceder no me permitió la libertad de discutir. Como hermano había adoptado esta resolución, así me lo dijo, teniendo en cuenta el carácter insólito de la enfermedad de la difunta, ciertas importunas e indiscretas averiguaciones de parte de los médicos, la remota y expuesta situación del panteón familiar. Confieso que cuando evoqué el siniestro aspecto de la persona con que me encontrara en la escalera el día de mi llegada a la casa, no sentí deseos de oponerme a lo que consideré, todo lo más, como una precaución inofensiva y lógica. A ruegos de Husserl le ayudé personalmente en los preparativos de aquel entierro transitorio. Ya en el féretro, transportamos los dos solos el cuerpo a su lugar de reposo. La cripta en que lo depositamos, clausurada hacía tanto tiempo que nuestras antorchas, semiapagadas por aquella atmósfera sofocante, apenas nos daban oportunidad de examinarla, era pequeña, húmeda y carente de toda fuente de luz, estaba a gran profundidad justo debajo de aquella parte de la casa donde se encontraba mi dormitorio. Evidentemente, en remotos tiempos feudales había sido utilizada como mazmorra, y en días posteriores como depósito de pólvora o de alguna otra sustancia inflamable, pues una parte del suelo y todo el interior de una larga bóveda, que cruzamos para llegar hasta allí, se hallaban cuidadosamente revestidos de cobre. La puerta de hierro macizo estaba protegida de igual modo. Su inmenso peso, al girar sobre los goznes, producía un ruido singular, agudo y chirriante. Depositamos nuestro lúgubre fardo sobre unos soportes en aquella región de horror, separamos parcialmente hacia un lado la tapa del féretro, sin atornillar aún, y miramos la cara del cadáver.
Lo que primero atrajo mi atención fue un sorprendente parecido entre el hermano y la hermana, y User, adivinando tal vez mis pensamientos, murmuró algunas palabras por las que supe que la muerte y él eran gemelos y que entre ambos habían existido siempre simpatías de naturaleza casi inexplicable. Sin embargo, nuestros ojos no se detuvieron fijos sobre la muerta mucho tiempo, pues no podíamos contemplarla sin espanto. La dolencia que llevara a Lady Madeline a la tumba en la plenitud de su juventud había dejado, como es frecuente en todas las enfermedades de índole estrictamente cataléptica, la ironía de un débil rubor en el pecho y el rostro, y esa sonrisa equívoca y lánguida, tan terrible en la muerte, sobre los labios. Volvimos a colocar la tapa, que atornillamos, y después de asegurar la puerta de hierro emprendimos con fatiga el regreso hacia los aposentos apenas menos lúgubres de la parte superior de la casa. Transcurridos varios días de amarga pena, sobrevino un cambio visible en los síntomas del desorden mental de mi amigo. Sus maneras habituales desaparecieron. Descuidaba u olvidaba sus ocupaciones ordinarias. Vagaba de estancia en estancia con paso presuroso, desigual, sin objeto. La lividez de su fisonomía había adquirido, si era posible, un tono más espectral, y la luminosidad de sus ojos había desaparecido por completo. No se oía ya el tono a veces áspero de su voz, y un temblor, que parecía causado por un terror sumo, caracterizaba de ordinario su habla. En realidad, pensé a veces que su mente, agitada sin tregua, sentía las torturas de algún secreto opresor cuya divulgación no tenía el valor de realizar. Otras veces, en cambio, me veía obligado a deducir, en suma, que se trataba de rarezas inexplicables en la demencia, pues le veía contemplar el vacío durante largas horas en actitud de profunda atención, como si escuchara un ruido imaginario. No es de extrañar que su estado me espantara, que se me contagiara incluso. Sentía deslizarse a mi alrededor a pasos lentos, pero seguros, la violenta influencia de sus fantásticas aunque impresionantes supersticiones. Fue especialmente al retirarme a mi aposento la noche del 7º u 8º día desde que depositáramos a Lady Madeline en la mazmorra, siendo ya muy tarde, cuando experimenté toda la fuerza de tales sensaciones. El sueño no quería acercarse a mi lecho mientras las horas pasaban y pasaban. Intenté buscar un motivo al nerviosismo que me dominaba. Traté de convencerme de que mucho, si no todo lo que sentía, era debido a la perturbadora influencia del lúgubre mobiliario de la habitación, de los sombríos tapices raídos que, atormentados por las ráfagas de una tempestad incipiente, se balanceaban de aquí para allá sobre los muros y crujían desagradablemente en torno a los adornos del lecho. Pero mis esfuerzos fueron vanos. Un temblor irreprimible fue invadiendo gradualmente mi cuerpo y, al cabo, un incubo vino a apoderarse por completo de mi corazón, el peso de una alarma totalmente inmotivada. Jadeé, luché y logré sacudirlo, incorporándome sobre las almohadas y mientras miraba ansiosamente la densa oscuridad del aposento, presté oído, ignoro por qué salvo que me impulsó una fuerza instintiva, a ciertos sonidos vagos, apagados e indefinidos que llegaban hasta mí en las pausas de la tormenta no sé de dónde. Dominado por una intensa sensación de horror inexplicable e insoportable, me vestí deprisa, pues sabía que no podría dormir en toda la noche, y procuré, recorriendo a grandes zancadas la habitación de un extremo a otro, salir del estado lamentable en que me hallaba sumido. Apenas había dado unas pocas vueltas cuando un leve paso en una escalera cercana atrajo mi atención. Muy pronto reconocí el paso de User. Un instante después llamaba suavemente a mi puerta y entraba con una lámpara. Su rostro tenía, como de costumbre, una palidez cadavérica, pero además había en sus ojos una especie de loca hilaridad, una histeria evidentemente reprimida en todo su porte. Su aspecto me aterró, pero todo era preferible a la soledad que había soportado tanto tiempo y acogí su presencia con alivio. ¿No lo has visto?, preguntó bruscamente tras echar en silencio una mirada a su alrededor. ¿No lo has visto? Pues aguarda y lo verás. Y diciendo esto resguardó cuidadosamente la lámpara, se precipitó hacia una de las ventanas y la abrió de par en par a la tormenta.
La impetuosa furia de la ráfaga estuvo a punto de levantarnos del suelo. Era en verdad una noche espantosa, pero de una belleza severa, de una rareza singular en su terror y en su hermosura. Un torbellino parecía haber concentrado todas sus fuerzas en las cercanías, pues había frecuentes y violentos cambios en la dirección del viento, la excesiva densidad de las nubes, tan bajas que oprimían casi las torrecillas de la mansión, no nos impedía apreciar la intensa velocidad con que acudían de todos los puntos mezclándose unas a otras sin perderse en la distancia. He dicho que su excesiva densidad no nos impedía apreciar aquello, aún así no divisábamos ni un atisbo siquiera de la luna o las estrellas, ni relámpago alguno proyectaba su resplandor. Pero las superficies inferiores de aquellas vastas masas de agitado vapor, así como todos los objetos terrestres que nos rodeaban reflejaban la luz sobrenatural de una exhalación gaseosa que se cernía sobre la casa y la envolvía en una mortaja apenas luminosa y claramente visible. No debes hacerlo, no debes contemplarlo, dije estremeciéndome mientras con suave violencia apartaba a User de la ventana para conducirlo a un asiento. Esas apariciones que te trastornan son simples fenómenos eléctricos nada raros, o quizá tengan su horrible origen en los fétidos miasmas del estanque. Cerremos esta ventana. El aire está frío y es peligroso para tu organismo. Aquí hay una de tus novelas favoritas. Yo leeré y tú me escucharás, y así pasaremos juntos esta noche terrible. El antiguo volumen que yo había cogido era el M.A.D. Trist, de Sir Lancelot Canning, pero lo había llamado libro favorito de User más por triste burla que en serio, pues poco había en su tosca y pobre prolijidad que pudiera interesar a la elevada e ideal espiritualidad de mi amigo. Era, sin embargo, el único libro que tenía a mano y alenté la vaga esperanza de que la agitación que perturbaba en ese momento al hipocondríaco pudiera hallar alivio, pues la historia de los trastornos mentales está llena de anomalías semejantes, hasta en la exageración de las locuras que iba yo a leerle. A juzgar por el gesto de vivo e intenso interés con que escuchaba o aparentaba escuchar los párrafos de la narración, hubiera podido felicitarme por el éxito de mi idea. Había llegado a esa parte tan conocida de la historia en que es Eldred, el héroe del Trist, después de sus vanos intentos por introducirse pacíficamente en la morada del ermitaño, procede a entrar por la fuerza. Aquí, como se recordará, las palabras del narrador son las siguientes. Y es Eldred, que era por naturaleza un corazón valeroso y que además se sentía fortalecido ahora por el poder del vino que había bebido, no aguardó más tiempo para hablar con el ermitaño, que en realidad era de índole obstinada y propenso a la malicia, más sintiendo la lluvia sobre sus hombros y temiendo el estallido de la tempestad. Alzó resueltamente su maza y a golpes abrió un rápido camino en la madera de la puerta para su mano con guantelete, y tirando con fuerza hacia sí, hizo crujir, hundirse y saltar todo en pedazos de tal modo que el ruido de la madera seca repercutió sonando a hueco en todo el bosque y lo llenó de alarma. Al concluir esta frase me estremecí e hice una pausa, pues me había parecido, aunque enseguida pensé que mi excitada imaginación me engañaba, me había parecido que de alguna remota parte de la mansión llegaba confusamente a mis oídos algo que podía ser, por su exacta semejanza de tono, el eco, aunque sofocado y sordo, por cierto, de aquel ruido real de crujido y de rotura que Sir Lancelot había descrito tan minuciosamente. Fue sin duda alguna la única coincidencia lo que atrajo mi atención, pues entre el crujir de los bastidores de las ventanas y los ruidos mezclados de la tempestad creciente, el sonido en sí mismo nada tenía de seguro que pudiera intrigarme o distraerme. Continué pues la narración. Pero el buen campeón Eselred franqueó la puerta y se sintió dolorosamente furioso y sorprendido al no percibir rastro alguno del maligno ermitaño y encontrar en cambio en su lugar un dragón prodigioso de apariencia descomunal cubierto de escamas, con lengua de fuego y que estaba de centinela ante un palacio de oro con piso de plata. Sobre el muro colgaba un escudo reluciente de bronce con esta leyenda encima. ¿Quién aquí entre, vencedor será? Quien al dragón mate, el escudo ganará. Eselred alzó su maza y golpeó la cabeza del dragón,
que cayó a sus pies y exhaló su pestilente aliento con un ruido tan hórrido y bronco y penetrante que el Red tuvo que taparse los oídos con las manos para resistir aquel estruendo terrible tal como jamás lo oyera hasta entonces. Aquí me detuve nuevamente, y ahora con una sensación de violento asombro, pues no cabía duda de que en esta ocasión había escuchado realmente, aunque me resultaba imposible determinar la dirección de que procedía, un ruido débil y como lejano, singularmente agudo y chirriante, áspero y prolongado, la réplica exacta de lo que mi imaginación atribuyera al sobrenatural alarido del dragón tal como lo escribía el novelista. Oprimido como estaba sin duda por aquella segunda y muy extraordinaria coincidencia, por mil sensaciones contradictorias entre las cuales predominaban un asombro y un terror extremos, conservé empero la suficiente presencia de ánimo para no excitar con ninguna observación la sensibilidad nerviosa de mi compañero. No era nada seguro que hubiese notado los ruidos en cuestión, aunque se había producido, durante los últimos minutos, una visible y extraña alteración en su fisonomía. Desde su primitiva posición frente a mí había hecho girar gradualmente la silla de modo que se hallaba sentado frente por frente a la puerta del aposento, así solo podía ver en parte sus facciones, aunque noté que sus labios temblaban como si dejaran escapar un susurro inaudible. Tenía la cabeza caída sobre el pecho, pero no obstante sabía que no estaba dormido porque el ojo que yo entreveía de perfil permanecía abierto y fijo. El movimiento del cuerpo contradecía también esa idea, pues se mecía de un lado a otro con suave balanceo, uniforme y constante. Luego de advertir en una rápida ojeada todo esto, reanudé el relato de Sir Lancelot, que decía así. Y entonces el campeón, habiendo escapado a la terrible furia del dragón, y recordando el escudo de bronce y que el encantamiento que sobre él pesaba estaba roto, apartó aquella masa muerta de su camino y avanzó valerosamente por el argentado pavimento del castillo hacia el lugar del muro donde colgaba la adarga, la cual, en verdad, no esperó su llegada, sino que cayó a sus pies sobre el pavimento de plata con grande y terrible fragor. Apenas habían salido de mis labios las últimas sílabas de estas palabras, cuando, como si realmente hubiera caído en aquel momento un escudo de bronce sobre un suelo de plata, percibí el eco claro, profundo, metálico y resonante, si bien sofocado en apariencia. Excitado más no poder me puse en pie de un salto, pero el acompasado balanceo de Uther no se interrumpió. Me precipité hacia el sillón donde estaba sentado. Sus ojos estaban fijos ante sí y una rigidez pétrea contraía su fisonomía. Pero cuando posé mi mano sobre su hombro, un fuerte estremecimiento recorrió todo su ser, una sonrisa malsana tembló en sus labios y vi que hablaba con un murmullo bajo, presuroso, balbuciente, como si no se diera cuenta de mi presencia. Inclinándome sobre él y de muy cerca, bebí por fin el horrendo significado de sus palabras. ¿No lo oyes? Yo lo oigo, sí. Lo oigo y lo he oído. Durante mucho tiempo, muchos minutos, muchas horas, muchos días lo he oído, pero no me atrevía, piedad para mí, mísero desdichado que soy. No me atrevía a hablar. La enterramos viva en la tumba. ¿No te dije que mis sentidos están agudizados? Ahora te digo que percibí sus primeros movimientos, débiles en el fondo del ataúd. Los oí hace muchos días, y sin embargo no me atreví a hablar. Y ahora, esta noche, precisamente esta noche. Es el Dead, ja. La puerta rota del ermitaño, el alarido de muerte del dragón, el estruendo del escudo. Di mejor el ruido de la tapa del féretro al rajarse y el chirrido de los goznes de hierro de su prisión y su lucha dentro de la cripta en el abovedado pasillo revestido de cobre. Oh, ¿a dónde huiré? ¿No estará aquí dentro de un momento? ¿No va a aparecer dentro de un instante para reprocharme mi precipitación? ¿No acabo de oír sus pasos en la escalera? ¿No distingo el pesado y horrible latir de su corazón? Insensato. Y en este momento se puso en pie furiosamente de un salto y aulló estas palabras, como si en ese esfuerzo exhalase su alma. Insensato.
Te digo que está ahora al otro lado de la puerta. En el mismo instante, como si la sobrehumana energía de sus palabras hubiese adquirido la potencia de un hechizo, los enormes y antiguos batientes que User señalaba, entreabrieron pausadamente sus pesadas mandíbulas de ébano. Aquello se debió a una violenta ráfaga, pero allí, en el marco mismo de aquella puerta, estaba la alta y amortajada figura de Lady Madeline User. Había sangre sobre sus blancas ropas y señales evidentes de enconada lucha en toda su demacrada persona. Durante un momento permaneció trémula y tambaleante sobre el umbral, luego, con un grito sofocado y quejumbroso, cayó pesadamente hacia adelante, hacia el cuerpo de su hermano, y en su violenta y ahora definitiva agonía le arrastró al suelo, ya cadáver, y víctima de los terrores que él mismo había anticipado. Huí horrorizado de aquella estancia y de aquella mansión. Afuera, la tempestad se desencadenaba aún con toda su furia cuando franqueé los umbrales y crucé la vieja calzada. De pronto, una luz intensa y extraña se proyectó en el sendero y me volví para ver de dónde podía brotar claridad tan insólita, pues solo la inmensa mansión y sus sombras quedaban ahora a mis espaldas. Aquella irradiación provenía de la luna llena, que con un tono de rojo sangre descendía brillando con intensidad a través de aquella fisura casi imperceptible que recorría en zigzag el edificio entero desde el tejado hasta la base, como dije al principio. Mientras la contemplaba, aquella grieta se ensanchó con rapidez, de nuevo vino una impetuosa ráfaga del torbellino, el disco completo del satélite irrumpió de pronto ante mis ojos y mi mente vaciló cuando vi los pesados muros desplomarse hechos trizas. Resonó un largo y tumultuoso estruendo como la voz de 1000 cataratas, y el estanque profundo y fétido situado a mis pies se cerró tétrica y silenciosamente sobre los restos de la casa de User.